Lunes 10 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, lo saben, de Córdoba, ABC de Córdoba y El Día de Córdoba. También, como siempre, daremos un repasillo a la prensa digital. Hoy, como cada lunes, nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe del diario Córdoba, y con él vamos a iniciar este paseo. Hoy hay foto del Córdoba en portada y el resto, pues como cada lunes, cada periódico sale por un sitio. El diario Córdoba ha escogido para la apertura la fuga de talentos que se está produciendo en el sector de la enfermería, en muchos sectores, pero especialmente en la enfermería, y así queda hoy explicitado en este reportaje. La foto firmada Francisco Fernández para el empate ayer en Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, un punto muy sufrido en Madrid, y vemos en la imagen a Casas celebrando el 0-1, que luego quedó compensado por el gol del Real Madrid de Castilla y ese puntito que lo trajimos de la capital. Foto también para la Feria de la Boda, que concluyó, una foto de Evaristo Guzmán. La Feria de la Boda cierra con un 20% más de negocio, titula, uno de los eventos recuperados después de la pandemia. El diario ABC dedica la portada a temas de ámbito nacional. El titular para la dimisión ayer de Lesmes, de Carlos Lesmes, que fuera hasta esta mañana, porque creo que hoy es cuando va a presentar la dimisión oficial. Lesmes consuma su advertencia y dimite hoy tras el bloqueo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La foto para Abascal en el acto Viva 2022, creo que se llama. Abascal exhibe músculo internacional y pide 8 referéndums, titula. Luego veremos también una connotación provincial en este acto. El diario El Día, la foto también es para el Córdoba, una foto que en este caso firma Juan Ayala. Una sonrisa a medias, titula, un puntito que a uno le sabe a mucho, a otro le sabe a poco y a otro a muy poco, incluso a alerta amarilla al menos. El titular para el ruido, el plan de acción contra el ruido sugiere sacar el ocio nocturno del centro. Bueno, más que sugerir, hace varias propuestas y advierte que el ocio nocturno genera ruido, algo que es evidente. Si de ahí hay que sacar la conclusión de que hay que sacarlo del centro, bueno, cada uno determinará. Foto para la Virgen de Luna, que ayer volvió a La Jara. Saben que la Virgen de Luna va de Villanueva a Pozo Blanco, pasando por la ermita de La Jara, de los talugos a los jarotes de La Jara. Bueno, pues ayer tocó la salida de Villanueva para llegar a la ermita. Y la parte alta, foto para Verstappen, el piloto que ayer se hizo con el Campeonato Mundial de Conductores de Fórmula 1 con su triunfo en Japón. Bueno, vamos, si te parece, Rafa, vamos a empezar por el principio, el tema con el que abre el diario Córdoba, el de la fuga de talentos. Llevamos mucho tiempo advirtiendo, alertando, no nosotros, sino la sociedad en general, de que la situación de las jubilaciones que se producirán pronto en la sanidad van a provocar problemas muy serios. Ya hemos visto este verano con los médicos, no había forma de sustituir a las vacaciones, a las vacantes o a las bajas que se van a producir, y muchas por jubilación. Ahora, algo que también veníamos hace tiempo denunciando, que los enfermeros encuentran mejores condiciones laborales, mejor salario en otros países, y sobre todo encuentran un amparo institucional o administrativo que no encuentran en Córdoba, en Andalucía. Bueno, dentro de que la fuga de talento es un mal generalizado prácticamente en todos los sectores, hasta el punto que incluso llegó a generar una ley de captación o de recuperación del talento que beneficia con excepciones fiscales a todo aquel que en su día optó por irse fuera de Andalucía y regresar de nuevo a nuestra tierra para que ese talento se retenga aquí. Posiblemente el sector sanitario sea el más representativo de esa salida de profesionales al exterior, y dentro del sector sanitario sea el de la enfermería el que encabeza la punta piramidal, ¿no? La media por cada 100.000 habitantes, para que los que nos estén viendo se hagan una idea, suele ser de unos 800 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, la cifra baja hasta 500, es decir, en estos momentos harían falta como unos 1.900 enfermeros más para que Córdoba llegue a estar a la altura de la media europea. Esa regeneración de enfermeros a día de hoy es una misión imposible, por tanto, en estos momentos, en el último año, fueron en torno a 170 los enfermeros, entre 165 y 170 los enfermeros que optaron por buscar un puesto de trabajo
en la enfermería fuera de nuestros límites provinciales y, sin embargo, de la Facultad de Enfermería solamente 127 alumnos se incorporaron al mercado laboral, es decir, como unos 50 menos de los que ya se habían fugado. Como partimos de una cifra que está por debajo de la media, eso quiere decir que el déficit va cada vez a más, lo cual exige ya que por parte de la Administración se empiecen a tomar una serie de medidas para que aquellos enfermeros que han optado incluso por quedarse aquí no se vean sometidos a unas condiciones laborales de, digamos, que le obliguen a forzar su jornada laboral, que se vean sometidos a un estrés que le lleve incluso a cuadros de ansiedad, que incluso le lleven a bajas laborales que repercutan también en el trabajo y de sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en la comparación de condiciones, porque es verdad que hay trabajos que son trabajos penosos, no sé, muy ocurre, el de minero, y nadie quiere ser minero. Pero en este caso sí que hay otras comunidades autónomas donde, por ejemplo, se ofrecen condiciones laborales en cuanto a los contratos, por ejemplo, mucho más estables. En Andalucía todos conocemos casos de un enfermero que va encadenando contratos, a lo mejor lleva 8 años, lleva 10 contratos, y además lo alternan, le alternan con periodo de paro, y luego le obligan quizá a desplazamiento a por ejemplo, a Pozo Blanco, un enfermero de la capital, para hacer 3 días. Es decir, que hay condiciones que no son aceptables. Habla tú antes del canto de sirena, incluso a la llamada a nivel internacional al sanitario español, que es un sanitario que además está muy reconocido la formación de la sanidad en España y que, bueno, pues sobre todo en Inglaterra, hace poco leí yo una estadística de que, y no es exageración, creo que el 70% de los enfermeros en los hospitales públicos ingleses eran españoles, que habían optado por irse a Inglaterra porque las condiciones laborales eran infinitamente superiores a las que se le ofrecía aquí. Dentro de que eso es posible, porque hablamos de dos países completamente distintos y sabemos que el nivel de vida ahora mismo en el Reino Unido es muy superior al nivel de vida que te puede ofrecer en España, lo que sí llama poderosamente la atención es que haya esa desigualdad dentro del propio territorio nacional entre una comunidad autónoma y otra, hasta el punto de que la media salarial neta de un enfermero en Andalucía y en Córdoba en concreto está en torno a los 1.800 euros al mes, mientras que en otras comunidades autónomas le están ofreciendo 2.400 euros. Es decir, hay una diferencia de 600 euros en el salario si comparamos entre Córdoba y Madrid, por ejemplo, o Castilla y León, con lo cual es lógico que las perspectivas de trabajo del enfermero cordobés estén más fuera de nuestros límites que dentro de la provincia. Pues a ver si hacemos el dumping, en este caso, esa competencia entre comunidades y salimos ganando los andaluces, pero también, no solamente el tema de los impuestos, sino también el tema de cómo se tratamos. Por no hablar ya también del otro factor que comentaba antes, que es que al haber menos enfermeros por media de habitantes, eso multiplica también el trabajo que tienen aquí con respecto al trabajo que tienen en otros lugares donde sí se cumple esa media. Es decir, en otras comunidades autónomas están ganando más, casi el doble más, y con menos trabajo. Con mejores condiciones, por lo menos. Bueno, seguimos avanzando. El diario, a veces hablando de sueldos públicos, de alguna manera, habla de que los subsidios y las pensiones, hablo de la portadilla, suponen más del 40% de la renta en 44 municipios. Hablamos de subsidios de desempleo fundamentalmente, muchos de ellos consecuencia del PFEA, del Programa de Fomento de Empleo Agrario también, y la renta de jubilaciones y prejubilaciones, porque encontramos en el grupo Nájano, Cartella, Encinas Reales, donde evidentemente se dedica al trabajo, o sea, este porcentaje se va al campo, y otros municipios del norte, donde, bueno, aquella reconversión industrial que se intentó hacer las minas, al final derivó en cierres y muchas pensiones. Y curiosamente los pueblos más ricos del norte son pueblos que están muy subsidiados por pensiones. Sí, bueno, este estudio responde al llamado Atlas de Renta, que publicó la semana pasada el INE, y que retrata también un poco, pues eso, lo que es la calidad de vida y el nivel de vida que hay dentro de la provincia española, y que viene a subrayar otra vez la diferencia que hay entre el norte y el sur, como puede ocurrir en toda la geografía mundial, ¿no? Que siempre el norte es más rico que el sur. En este caso, bueno, pues hay un 40% de 44 municipios, prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los municipios que hay en la provincia de Córdoba, en los que casi la mitad de su población viven del subsidio, ¿no? En este
sentido el foco de la localidad en la que más se vuelca el subsidio en su población se encuentra en Innájar, al sur de la provincia, donde más del 44% de sus habitantes también viven de algún tipo de pensión, mientras que en el norte de la provincia, en Pozo Blanco, donde encontramos la localidad donde menos ciudadanos viven del subsidio. ¿Quiere eso decir que Innájar es la ciudad con más parados y más pobre de la provincia de Córdoba? No, porque posiblemente, o pudiera ser que muchos de estos subsidiados lo que estén cobrando ya la pensión de jubilación. De hecho, Innájar últimamente se ha convertido en uno de los núcleos que más pensionistas captan por la enorme calidad de vida que ofrece, la vida tranquila que tiene en torno al pantano, etcétera, y sobre todo está captando muchos pensionistas extranjeros. Hay una colonia británica allí ya acomodada muy amplia. Así se encuentra en el sur también próximo a Nueva Cartella, que sí es una de las localidades con menos renta per cápita de Andalucía, y también se encuentra en ese ranking de personas más subsidiadas. Por otra parte, bueno, pues nos encontramos en las zonas mineras del norte, no solamente Pozo Blanco, también poblaciones que tienen una renta muy alta gracias al subsidio, como puede ser el tema de Peñarroya, donde hay mucha gente que vive todavía de la renta que le dejó el acuerdo que hubo con el sector minero cuando la reconversión industrial de aquella zona. Llama poderosamente también la atención el hecho de que no aparezca entre las localidades menos subsidiadas una ciudad en la que casi todo el mundo subrayaría entre las localidades con más renta per cápita en Córdoba por su gen industrial, como es Lucena, por ejemplo, ¿no? Me llama mucho la atención no verla que sea precisamente la primera, si se tiene en cuenta que en lo que es el Producto Interior Bruto que genera, Lucena ocuparía la quinta posición en el ranking en Alemania, nada menos, ¿no? Es una de las localidades más ricas que hay, y precisamente por eso en este atlas yo esperaba haberla visto como por encima incluso de Pozo Blanco en la punta de lanza, pero en fin, las cifras son las cifras. También destaca muy mucho entre las localidades que menos necesitan del subsidio y de la pensión como mantenimiento, como ingreso, en segunda posición, detrás de Pozo Blanco, se encuentra Añora, que es un pueblo pequeñito en el norte de la provincia de Córdoba, que ya en su día sobresalió por ser la localidad que más empleaba porcentualmente Amazon y la compra online en Europa, ¿no? Es un caso curioso a estudiar. Noriegos, que le gustó mucho la venta, el comercio electrónico. Por acá vamos a este asunto, un par de reflexiones. La primera, los subsidios son un derecho que tenemos todos los trabajadores, percibirlo cuando caemos en situación de desempleo. Las pensiones, igual, cuando acaba nuestra etapa, es decir, que no son regalos que se hagan, son derechos que se han adquirido y además derechos que han cotizado cada uno de nosotros. Y la segunda reflexión, para mantener este nivel de subsidios y pensiones hace falta impuestos. Estamos en este debate eterno de si bajamos o no bajamos, hay que abonar a este tipo de... Efectivamente, eso lo más preocupante que hay que sacar de esta cifra es que es tan elevada la población que vive del subsidio y de la pensión, que no cotizan, que es muy poca la población que cotiza, con lo cual pues eso también hace que tengamos que abrir las puertas a mano de obra que nos viene del extranjero, para que coticen, para que también nuestros mayores y las personas que no encuentran empleo puedan recibir también su pensión y su subsidio, ¿no? Bueno, seguimos adelante, vamos con el diario del día. El plan de acción que comentaba antes, es una información que publica, creo que Fabiola Mouzo, y lo que hace es hablar del plan de acción, que es una consecuencia de la mesa estratégica del ruido, y una serie de recomendaciones, que evidentemente el plan de acción no es un libro, no es una ordenanza municipal, es simplemente una serie de indicaciones para evitar el ruido. En Córdoba señala la información, lo señalan los estudios, los expertos, el ruido viene del tráfico fundamentalmente y también, lógicamente, de discotecas y ocio nocturno. ¿Sería posible, se pregunta a Fabiola Mouzo en este periódico, una ciudad sin discotecas y locales de ocio? Yo creo que no es que no se plantea en principio. No, vamos, yo creo que es que en este caso los compañeros del día han puesto el titular en un aspecto muy llamativo, pero que no es precisamente el que más afecta en la contaminación acústica ahora mismo en Córdoba, según se refleja
del propio estudio de contaminación acústica de ruido, ¿no? En Córdoba el principal problema lo encontramos en el tráfico, en el inmenso volumen de tráfico que suele envolver el centro de la ciudad, que es ahora mismo pues el principal problema que hay para reducir esa invasión acústica que reciben los ciudadanos en sus casas que viven por esa zona del centro. Hasta el punto es tan, digamos, secundario el problema que genera el ruido con el ocio en el centro nocturno, que el segundo principal problema de ruido que hay en la ciudad es el ferroviario, o sea, cuando ya las líneas están soterradas y prácticamente el ruido de los trenes que pasan afectan a un núcleo tampoco muy reducido de ciudadanos. ¿Quiere eso decir que el ocio nocturno no es una causa problemática para muchos hogares en Córdoba? Lo es, sobre todo ahora que vuelve a concentrarse otra vez las zonas de ocio juvenil en calles muy céntricas como son Alaquén, Fray Lourdes de Granada, la avenida de Gran Capitán, que son las zonas en las que nuevamente está volviendo la gente joven a utilizar para sus puntos de ocio nocturno, de disfrute del ocio nocturno. Y bueno, de momento a corto plazo no lo es, posiblemente si el panorama se sigue manteniendo así, en un breve fecha nos encontremos con que efectivamente sea un problema para el ruido y para el descanso de los ciudadanos de esa zona, ¿no? Pero de momento sigue siendo el tráfico, que eso va a ser también, o ya ha hecho incluso, que el ayuntamiento active determinadas palancas para intentar sofocar esa problemática, pues con una serie de aparcamientos en torno al casco y al centro de la ciudad, que aconsejen dejar el coche ahí y al ciudadano caminar por una mayor peatonalización de las calles del centro, etcétera, etcétera. Esas medidas tendentes a que el tráfico viario sea cada vez menor por las calles del centro. El material, este asfalto fonoabsorbente que también utilizaron este verano para la Avenida América y Cervantes. Córdoba tiene un problema fundamentalmente con el tráfico, y es que la ronda de Córdoba que tenemos es la que usaban los romanos. Vallellano, Tejares, Alfaro o Marrubial, es una ronda muy antigua. Córdoba no ha hecho su ronda, como lo ha hecho Sevilla, que lleva por la segunda, intentando hacer la segunda. Málaga también tiene su segunda ronda, Madrid tiene 6 o 7 rondas, y Córdoba tiene un anillo solo, que es el anillo romano, el anillo de la ciudad medieval como mucho, se llama Puna por el Marrubial. Esa asignatura que tampoco viene en los presupuestos reflejada, la solución por la ronda norte, la ronda oeste, incluso la ronda sur, que se plantea la variante de sacarla y dejar como ronda la actual carretera de Madrid, serían quizás solución para el problema. Sí, eso, sobre todo para sacar lo que es el tráfico más pesado de... Bueno, y el paso de la ciudad, que sigue pasando por el centro. También incide el hecho de que en Córdoba todavía no hay una cultura arraigada de uso de otros tipos de transporte alternativo, como puede ser la bicicleta, quizás porque no se termina de cerrar el anillo tampoco de carril bici que haga cómodo y fuera de riesgo el empleo de la bicicleta como medio de transporte, como sí existe en otras ciudades europeas y determinados puntos de Córdoba, en los que ir todavía en bicicleta y más ahora que la ley incluso cada vez más rígida para que ciclistas, aunque sean a un ritmo lento, vayan por acera, sino que tienen que ir por la calzada. Hay lugares por donde todavía tienen mucho riesgo transitar, ¿no? Y después también incluso venimos además de largo en una ciudad en la que hasta ahora que se ha bajado el transporte público el precio prácticamente a la mitad, coger un autobús también era caro, y por la peatonalización que hay en el centro, incluso algunos transportes públicos por Córdoba en autobús eran largos e incómodos, ¿no? Transporte público que sea eficaz por el centro de la ciudad, barato, que también coarte a coger el coche, que siempre es incómodo ir al centro de la ciudad en coche, y sobre todo dar cada vez más facilidades para el uso de otros medios de comunicación alternativos, como puede ser la bicicleta o ahora el patinete, también va a contribuir muy mucho a evitar ese ruido que el tráfico genera ahora mismo en el centro. A ver si llega, porque hemos oído hablar incluso proyectos en los últimos años, últimos lustros ya, y ha sido un tranvía ligero, que si un que iba por mitad de Ollerías, ¿te acuerdas? Que eso iba a ser muy rápido. Bueno, pues son proyectos que van apareciendo y van desapareciendo. Mira, yo el otro día tuve además un episodio
que yo creo que más de una persona se habrá encontrado. Iba a tirar para el parking de la calle Málaga al centro, iba a presentar un acto en el Círculo de la Amistad y me encontré en La Victoria con el cartel en verde de libre, y entonces entré en dirección hacia el parking de la calle Málaga, pero cuando llegué al parking de la calle Málaga me encontré con que algún otro vehículo había entrado antes que yo y ya estaba completo. Entonces, de ahí tuve que buscar un sitio alternativo para aparcar. El más próximo parking público que había era en los jardines de Colón, y hacia ahí que me dirigí. Bueno, pues ese trayecto que andando posiblemente no te ocupe más de 10 minutos, en coche fueron 25 minutos los que tardé para dar la vuelta desde el parking de la calle Málaga, que todavía estoy esperando, como no entré en el parking, que a lo mejor hasta me multan, para llegar a los jardines de Colón. Eso refleja muy mucho la incomodidad que para el ciudadano es circular en coche por el centro de Córdoba, ¿no? Si nos dieran la opción alternativa de poder movernos libremente con otro tipo de transporte públicos, yo estoy completamente convencido de que el ciudadano lo escogería, porque ir en coche es muy incómodo. Esto es siempre lo de siempre, que antes huevo la gallina, ¿se mejora el autobús para que haya más pasajeros o se espera que haya más pasajeros para mejorar el transporte? Creo que habría que apostar por el transporte público, porque no solamente es tema de ruido, también de contaminación, también de convivencia vecinal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a avanzar. El diario ABC trae un proyecto muy incipiente de una empresa que tramita una gran planta fotovoltaica junto a la variante oeste, el cortijo del Palomarejo, creo que hay. Cuando pasa el puente de Saidú, de Aben Firnas, quiero decir, el último de la Torrecilla, ahí parece que quieren construir una planta mediana, pone gran planta, pero no es tan grande, que se conectaría a las estaciones de Casilla. Pero esto es muy, muy incipiente. Sí, sí, es muy incipiente, pero muy necesario. Sí. O sea, hoy afortunadamente hemos amanecido con un día otoñal, pero posiblemente de aquí a final de mes sean pocas las mañanas que nos encontremos como la que estamos ya disfrutando incluso, y subrayo lo de disfrutando, esta mañana, ¿no? Cada vez son más necesarias este tipo de fuentes de alimentación energética, porque las tradicionales, aparte de contaminantes, son cada vez muchísimas más escasas. Digamos que, aunque ahora mismo esta planta fotovoltaica no deja de ser un proyecto que tiene visos de ser realidad, también convendría acelerar y meter una quinta marcha en ese otro paso que dio adelante urbanismo, para que también en el casco histórico y la zona centro de Córdoba pueda hacer uso de las placas fotovoltaicas que hasta la fecha están prohibidas, ¿no? Recordemos que hay un proyecto que anunció también el alcalde en el antiguo vertedero de Lobatón, para que una mega planta fotovoltaica de la ciudad de Córdoba lo haría Sadeco, o lo haría explotándolo un tercero. En este proyecto del que habló hoy Rafa Ruiz en el diario ABC, quizá lo más significativo es que requiere 150.000 litros de agua de faena y 45.000 litros de agua potable, que bueno, que quizás sea lo que ahora cambiamos una cosa por la otra. Tenemos energía limpia, pero no está la cosa para tirar mucha agua. En este caso, es verdad que está muy cerca del río, que el cortijo está junto al río, y el agua se puede aprovechar con un bombeo. Pero bueno, son 150 litros de agua que sí, ¿no? Que precisamente ahora escasean, ¿no? Ya mismo va a estar más caro el vaso de agua de grifo que el zumo de naranja del aeropuerto, ¿no? Posiblemente. Sí, ya digo, de momento es un plan interesante, que es más, debería incluso de salir adelante, pero estamos, digamos, en ese proceso de pros y contras, y precisamente dependiendo cómo depende de utilizar también esa ingente cantidad de agua que en estos momentos escasea, puede que vaya más lento de lo que realmente esperamos. Bueno, a ver si avanza ese proyecto. Yo creo que es interesante también el cambio a la energía renovable, y poco a poco evitar la dependencia del gas, de los carburantes fósiles y de la electricidad, que también es contaminante. Bueno, estamos en el último tramo final, muchos asuntos. Mira, me quedo con una foto curiosa, la de Miguel Castellano, que trae hoy el diario ABC La Portadilla, está en todos los periódicos, en su interior, y es un Miguel Castellano que saben que era el portavoz de Ciudadanos en la Diputación hasta hace unos días, hasta agosto, y que apareció ayer en un acto de Vox, disfrazado, dice él, que de Góngora. Eso dice él. Yo nunca he visto a Góngora con esa gorguera. Góngora habitualmente iba, en la foto esta que tenemos de Góngora, no iba con ese cuello
Góngora era clérigo y no, creo, bueno, en fin, él ha escogido este uniforme. Aparte de lo anecdótico de ahí la croquera, que yo no recuerdo nunca a Góngora, a él no, claro, un retrato. El cambio de Ciudadanos a Vox quizás ha dado un salto triple, ¿no? Porque habitualmente el paso de Ciudadanos ha sido hacia el PP, pero ahora saltó directamente a 2 casillas. Bueno, no es el primer caso, ¿no? Todos estamos esperando a que Toni Cantó anuncie su entrada en Vox de un momento a otro y viene de Ciudadanos, incluso antes de UPyD, ¿no? Pero es muy significativo esas performances que ha escogido ahora mismo el partido Vox para intentar hacer ruido e intentar captar la atención en un momento en el que precisamente pasa por su mayor crisis de los últimos años, la división que se ha producido entre Abascal y a raíz de que Macarena Olona también haya dado el paso adelante de querer abrir otra vía por la ultraderecha para que el ciudadano apueste por esa opción política y que, bueno, pues Vox ahora tire por estas puestas en escena, actos como el de ayer de Madrid, con cánticos que recordaban el año 36, etcétera, etcétera, etcétera. El ex portavoz de Ciudadanos en Diputación ya había habido más de una confrontación con su propio grupo, no en la primera, o sea, la división del ex portavoz de Ciudadanos con Ciudadanos ya viene de él, de lejos. De hecho, incluso el pasado verano hubo una confrontación pública con el partido a través de misivas en medios de comunicación y en prensa, en el que denotaba que ya había mal rollito. Y bueno, esta aparición en público y de esta forma, disfrazado curiosamente de personaje de otro siglo, pues posiblemente sea una de las formas más curiosas que desde que se implantó la democracia se haya visto para decir aquí está el tío, ¿no? Bueno, pues ahí tienen a Castellanos, que por el momento dice que no piensa presentarse nada por Vox, pero bueno, más verde la han segado. Vamos ya con el último tramo para hablar del fútbol. Ayer el Córdoba se trajo un puntito de Valdebebas o se dejó 2 puntos frente a Real Madrid Castilla, porque según cómo se mire. Era una ciudad complicada, la más complicada de la competición, pero quizás, yo no sé, tú entiendes más que yo de fútbol, bastante, pero da sensación como de que cuando el Córdoba ha empezado a medirse con rivales de superior categoría, de la parte alta de la liga, está con todo mucho más dificultad de la que veíamos en la primera fase. Bueno, ahora es cuando se está empezando a encontrar con lo que es la primera ref, ¿no? Los 2 últimos partidos han sido contra equipos que están entre los 6 primeros de la clasificación. Uno se saldó con derrota en Córdoba, precisamente contra el equipo que va por detrás en la clasificación ahora mismo, que es el Sanse, y otro es contra el Real Madrid Castilla, el Castilla, que es uno de los equipos que a medida que avance la competición están llamados a estar arriba porque tienen mucha calidad. Lo que pasa es que están la mayoría de sus jugadores vienen de categoría juvenil y están en procesos de formación todavía, ¿no? Yo, ayer diría que el Córdoba debe de dar por bueno el punto, sobre todo por lo que se vio en la segunda parte, en la que el Castilla, pues, después de una primera parte en la que el equipo no llegó a tener el control, pero sí se puso por delante y administró bien esa renta para llegar al descanso mandando en el marcador. Sin embargo, en la segunda parte el Castilla le pasó por encima, ¿no? Hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, dentro de que el trabajo de Germán Crespo, desde que cogió las riendas del club, está siendo sobresaliente y soberbio. Sin embargo, creo que ayer tardó mucho en reaccionar. Había un colaero por la banda derecha, una autopista que el Castilla utilizaba frecuentemente para llegar hasta el área del Córdoba y crear situaciones de peligro, que tardó mucho en neutralizar, y cuando ya la neutralizó prácticamente el Castilla nos estaba comiendo. Y por otra parte, y eso sí que me llamó muchísimo la atención, fue la diferencia en el aspecto físico que había entre el Castilla y el Córdoba, teniendo en cuenta que el Córdoba venía de 3 partidos seguidos haciendo rotaciones que muchos veíamos incluso innecesarias, porque todavía no hay suficiente agotamiento como para que los jugadores vayan dejando su puesto a otros, y sin embargo, bueno, esa fue una de las razones precisamente por las que el Córdoba pudo ser derrotado por el Sanse, por esa rotación inapropiada. Pues ayer
cabía esperar que el equipo, después de haber hecho esos ciclos de descanso en los jugadores, estuvieran en una forma física lo suficientemente potente como para frenar el ímpetu físico que puso el Castilla que nos desbordó, ¿no? Y sobre todo fue más palpable en las bandas, que fueron dos autopistas para el Castilla, que utilizó como si sin apenas oposición, y además incluso casi todas las jugadas que requerían de impulso, duelo físico, saltos, cuando el Castilla colgaba un balón tras otro dentro del Córdoba, siempre la ganaban los blancos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ese estado físico del Córdoba inferior al del Castilla, cuando solamente se llevan disputados 7 partidos de liga, ¿no? Bueno, digamos, ahora mismo tampoco se le pueden poner muchos para el Córdoba, ha ganado 5 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 1, y se encuentra en donde todo el mundo hubiéramos firmado a esta altura de temporada, que es en puestos que te dan opción a jugar por el ascenso. Sin embargo, empiezan a encenderse determinadas luces, como te he dicho, determinadas luces amarillas de que hay que eludir la autocomplacencia que se ve en mucha gente en las redes sociales, diciendo que está prohibido analizar, pero por otra parte yo creo que habría que huir de esa autocomplacencia, porque las situaciones que se han dado en los 2 últimos partidos lo que invitan precisamente a lo contrario, a hacer un análisis profundo para ver si esto es coyuntural o es que está fallando algo. Claro, porque como decía, hubo 5 partidos, no digo cómodos, porque hubo una visita a la Cultural Leonesa que en principio era complicada y se sacaron adelante, pero ni éramos tan buenos ahora, ni somos tan malos ahora cuando ha habido dos. Ahora tenemos un partido en casa contra el Algeciras, que es un rival, digamos, del perfil de los que han venido durante las 5 primeras jornadas, pero después nos espera el Ferrol, que es un rival que, ese sí, es el actual líder, que va a calibrar precisamente si el potencial del Córdoba, si el Córdoba realmente debe estar o va a estar entre esos 6 primeros puestos. Digamos que tenemos a 2 semanas nuestro principal examen, para lo cual durante el partido contra el Algeciras ya debería haberse lo que he dicho antes, que lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas era algo coyuntural y que el Córdoba que vamos a seguir viendo es el de las 5 primeras jornadas, que es lo que todos deseamos. Pues hay mucha información al respecto, los periódicos, muchas columnas de opinión, muchas crónicas del partido de ayer. Seguro que en el partido tendrán su propia conclusión. Y si no, pues Fernando López, en todo CCF, y Nacho Serrano esta noche la analizarán también ese choque. Hay mucha más información y alguna muy interesante que me he dejado atrás, como el impulso al sector turístico que se espera ahora en este otoño, que señala el Diario de Córdoba, ese aniversario, ese cumpleaños del Grupo Cántico, 75 años de su origen, o alguna otra información muy interesante. Llama mucho la atención precisamente el 75 aniversario del Grupo Cántico, porque ha coincidido con la clausura del festival, mayor festival poético que se celebra en Córdoba, como es Cosmopoética, y que yo sepa no había ninguna referencia. Está más centrado en la poesía argentina que en lo que ha sido un colectivo cultural en Córdoba icónico. Hace una semana se celebraba el 65 aniversario, además, de la publicación precisamente en las páginas de Diario Córdoba de una información que daba cuenta de un manifiesto en París por el que surgía también otro grupo de arte contemporáneo de los más relevantes que ha habido en la historia de Córdoba, como es Equipo 57, y esta semana, hoy precisamente, se cumple 75 años de la publicación del primer ejemplar de la revista Cántico, que dio nombre a ese grupo de poetas irrepetibles que ha dado la provincia de Córdoba, y sin embargo el mayor festival de poesía que se celebra en Córdoba, que es Cosmopoética, les ha hecho un poco el vacío, creo yo. Bueno, pues muchos de nosotros conocimos a Pablo García Baena, a Vicente Núñez, Juan Bernier, creo que está en el recuerdo de cada uno de nosotros, pero bueno, que también ya el recuerdo oficial, como dice Rafa, en espacios como el de Cosmopoética. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Sigan informándose, les invito como cada día que adquieran su periódico, que lo lean por internet, que oigan la radio, que vean la tele. Te veo el lunes que viene, Rafa. Yo también digo que ojalá en los mítines vaya mucha gente también con el espíritu castellano, lúdico, festivo, porque nos vamos a divertir mucho en este año electoral que nos queda por delante. Se llama Miguel Castellano, se vestido de Córdoba, y bueno, pues ahí lo tiene vestido de Góngora. Nos vemos mañana, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.